Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. En Sinaloa, un hombre murió por malas prácticas en un hospital a pesar de los esfuerzos de su familia para salvar su vida. Hoy hablaremos de la importancia de proteger el derecho a la salud. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Eduardo Hernández Ramírez, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Sinaloa. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a este espacio. Bien, muchas gracias, Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí con el gusto de saludarte, Eduardo, para compartir un tema que tiene que ver con la salud, un tema que tiene que ver con la vida, ¿no? Allá en Mazatlán, en un hospital, Efraín perdió la vida por una serie de irregularidades durante su hospitalización. Y para comenzar esta charla quiero que nos comentes, que nos digas cuál era la condición médica de Efraín cuando ingresó a este hospital. Mira, Efraín era una persona de 71 años, ya un adulto mayor, y él tenía tiempo ya con una enfermedad de insuficiencia renal, y al momento en que él ingresó a la clínica, su estado de salud era grave. Eduardo, pues sabemos que el médico que tenía que intervenir a Efraín en esta ocasión, en este hospital, no se presentó a la cirugía. ¿Cuál fue la reacción de su familia en esa situación? Bueno, mira, al momento en que Efraín ingresa a la clínica del Seguro Social el 29 de octubre, él fue revisado y se le había programado la implementación de un catéter para que él pudiera orinar, su problema era renal. Entonces, al momento en que el médico no se presenta a realizar esa instrumentación, sin ningún motivo, pues él se encontraba en las instalaciones médicas, se retiró. Entonces, aquí los familiares lo que hicieron fue ir directamente con el director Ujú. para ver qué es lo que estaba sucediendo y pues no recibieron una respuesta favorable, ¿no? Eh, O sea, la familia obviamente se preocupó y claro. estuvo revisando dentro de la propia institución lo que a su alcance tenía para que pudiera ser, sí, llevarse a cabo la cirugía de Efraín. Pues sabemos que en estos temas de salud el tiempo es de vida o muerte, ¿no? Y cuando estamos en una situación parecida a la que estamos comentando en este momento, nosotros como familiares, pues de repente tal vez no sepamos cómo actuar, cómo proceder para poder, lograr que nuestro ser querido tenga acceso pues a las intervenciones que sean necesarias para salvar su vida y su salud. En este caso, Eduardo, la familia de Efraín se comunicó al Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿En qué momento lo hacen y qué pasa para que pueda recibir este tratamiento Efraín y salvar su vida? Bueno, mira, aquí al no tener respuesta favorable por parte del director ni del médico que lo estaba tratando, de alguna manera los familiares se enteran del servicio que presta el Ujú. instituto, se comunican ellos hasta el día 3 de noviembre, ¿sí? Para poder saber qué es lo que pueden realizar o qué pueden hacer para ayudar a su familiar. Y pues bueno, ya los contacto, les pido algunos documentos, se analiza el asunto, ver que es procedente el amparo y pues bueno, se procede a realizar el amparo y tramitarlo, ¿no? Ya decíamos que en este tema de salud el tiempo es importantísimo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú recibes este asunto hasta que se emite pues una acción legal para poder hacer algo por este paciente? Mira, ellos aproximadamente se comunicaron conmigo el 3 de noviembre como a las 11 de la mañana, Ujú. más o menos, en lo que se analiza los documentos y se realiza el amparo. A la 1:30 se estaba presentando la demanda de amparo, ¿sí? Y de manera inmediata el juzgado, por ser un caso de urgencia, le dio trámite, esto es, admitió la demanda, concedió suspensión y le notificó a las autoridades del Seguro Social. Y el efecto Estamos hablando de horas. ajá, el efecto de este amparo, el efecto inmediato es que recibiera la cirugía, ¿no? Que se hiciera la cirugía de Efraín, ¿no? Efraín se reclamaron dos Ujú. cuestiones. Una, que se le tenía que realizar una hemodiálisis para estabilizarlo Ujú. previo a la cirugía, y una vez que ya estuviera estabilizado se realizara la cirugía.
Los efectos de la suspensión fueron para esos efectos, vaya la redundancia, que se le realizara la hemodiálisis, la valoración y posteriormente la cirugía. Perfecto, Eduardo. Vamos a hacer una pausa en este momento. Pues ya como lo comentábamos al inicio, pues Efraín lamentablemente murió. Ahorita vamos a platicar al regreso, pues cuáles fueron las acciones que desencadenaron en su muerte y cuáles fueron las malas prácticas de este hospital. Vamos a hacer un corte y a ti que estás en casa te invitamos a que no le cambies. De enero a agosto de 2020 fueron registradas 683.823 defunciones en todo el país. Las enfermedades del corazón fueron la primer causa de muerte con 141.873 casos. El COVID-19 fue la segunda causa con 108.658 decesos, seguido de la diabetes mellitus con 99.733. En el mes de julio de 2020 fueron registradas el mayor número de muertes. Los fallecimientos fueron contabilizados a través de certificados de defunción del registro civil, los servicios médicos forenses y cuadernos estadísticos de ministerios públicos. 58.7% de las muertes en el periodo reportado correspondió a hombres y 41.1% a mujeres. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de este caso de Efraín, que en un hospital en Mazatlán tuvo varias malas prácticas que desencadenaron en su muerte. Y bueno, ya hablábamos en el bloque anterior, Eduardo, que pues el efecto de este amparo que se tramitó fue que se interviniera inmediatamente a Efraín, ¿no? ¿Qué pasó después de que se hizo esta intervención? Bueno, mira, Efraín es bajado a quirófano el día 9 de noviembre. Si te fijas, hay una diferencia de 6 días en que se pondría el amparo a la cirugía. Entonces, él lo bajan a quirófano, le hacen la cirugía y posteriormente a la cirugía, él estando ya en el área de recuperación, el diagnóstico de los médicos de la cirugía fue que se realizó correctamente la cirugía. Le informan a los familiares que Efraín va a ser trasladado al área COVID porque al parecer estaba contagiado y necesitaban aislarlo. Esa fue la situación que ocurrió después de la cirugía. Y bueno, Eduardo, es una situación que hemos visto, hemos escuchado en toda esta pandemia, durante toda esta situación de emergencia que hemos vivido en todo el mundo, que pacientes que pues van bien, aquí todo iba bien con Efraín, ¿no? Se realizó afortunadamente la intervención que necesitaba para preservar su vida, y en el hospital, pues bueno, desafortunadamente se contagia de COVID y es trasladado a una ala especializada para atender este padecimiento. ¿Qué le dice el hospital en ese momento a la familia? ¿Cómo argumentan y si les demuestran que efectivamente Efraín estaba infectado? Y aquí, como te comentaba, los médicos únicamente les dieron le señalaron que Efraín al parecer tenía COVID y que iba a ser trasladado al área correspondiente. No les mostraron ningún documento, únicamente fue el dicho. Ante esta situación, los familiares se comunican nuevamente conmigo. Esto fue a raíz más o menos de las 4 de la tarde. Me comentan que ellos tienen temor de que, por no tener la certeza de que realmente haya estado contagiado, lo envíen a esa área y realmente peligre más su vida, ¿no? Entonces, lo que se hace en este aspecto, promuevo otro amparo, ¿sí? Que por ya ser fuera del horario de labores de juzgados, ya no se presentó la ampliación de la demanda en el juzgado que había conocido, sino tuvo que hacer un nuevo amparo, el cual recayó en un diverso juzgado, y de manera inmediata igual, a la hora y media que estaba ya presentado el juicio de amparo, la demanda de amparo, el juzgado admitió la demanda y concedió también la suspensión para efectos de que no se le trasladara a esa área hasta en tanto no se le realizaran los estudios correspondientes para acreditar o ratificar que efectivamente estaba contagiado. Así es, Eduardo. Y esas son lo que se implementó. Se promueve, ya nos comentas, este nuevo amparo para que no sea
trasladado a esta área de alto riesgo, siendo Efraín, pues ya lo comentabas, una persona altamente vulnerable por su edad, por su condición de salud, y bueno, el hospital quería pues trasladarlo ahí porque decían que estaba infectado. Y bueno, este nuevo amparo que se promueve, ya nos comentas que era en unos horarios pues distintos a la atención. ¿Qué tan efectivo es, Eduardo, un amparo en una situación así de tanta emergencia? Mira, el amparo es el medio de impugnación que tenemos más eficiente, yo lo considero así. Es rápido, si bien es cierto ya no hay horario para promover la demanda de amparo en el caso como en el anterior juzgado, se promueve un nuevo amparo y como hay guardias en los juzgados, entonces de manera inmediata cuando es un amparo en donde se reclama que puede la persona perder la vida, se le da trámite inmediato. Te estoy hablando de que yo lo promoví 4 de la tarde más o menos, 5:30 ya estaba admitido y ya estaba notificado la autoridad de que no se le debía trasladar y se debía acreditar. O sea, es un medio de defensa eficaz, el cual se hace valer y para la protección de los derechos humanos de las personas y es muy eficiente. Aquí, bueno, en el caso que estamos compartiendo el día de hoy con el auditorio, pues sabemos que Efraín pierde la vida desafortunadamente. Una vez que es tramitado este amparo, ¿cuál es la respuesta de las autoridades del hospital? Mira, una vez que les notifican a las autoridades la suspensión de plano, al día siguiente la institución remite su informe en la suspensión y ahí establece que durante la cirugía es cuando se dan cuenta que Efraín tiene una falta de oxígeno y está saturando al 60%, lo cual ellos en ese informe señalan que le realizaron una tomografía y en la tomografía salió el daño de los pulmones de un 80%. Entonces, esto es lo que ellos consideraron que efectivamente estaba infectado y por esa razón lo iban a mandar al área COVID. Pero aquí la cuestión es que si en verdad fue así, esos documentos no se los hicieron saber a los familiares, que fue la preocupación. Y aquí lo que yo les comentaba a los familiares y en su momento se lo hizo saber al juez es, no tenían la certeza en el momento de la operación porque la tomografía tenía fecha del día siguiente, y esto es del 10 de octubre, no del 9. Okay. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista y conforme lo establece ese propio estudio que le realizaron, fue un día después cuando se lo hicieron, no el día de la salud. Ahí advertimos algunas irregularidades, ya lo hemos platicado, ¿no? Que desencadenaron en la muerte de Efraín. Y bueno, ahorita es momento de hacer una segunda breve pausa para seguir comentando a nuestro regreso, pues qué fue lo que pasó después de todas estas situaciones adversas. Y a ti que estás en casa, te preguntamos si recurrirías a la vía legal en caso de una emergencia médica. Esto le preguntamos a varios estudiantes de todo el país y estas son sus respuestas. Sí, yo sí acudiría a la vía legal para hacer efectivos mis derechos, ya sea en caso de que un familiar lo necesite o yo propiamente lo necesite. Buscaría la manera de que mis allegados fueran los que se encarguen de acudir a la vía legal. Creo o considero que el problema es que muchas de las personas que pasan por esto no están bien informadas y los hospitales como que les conviene como generar ese miedo o les conviene que la persona no acuda a la vía legal porque son problemas para ellos. Lo que debes de hacer es presentar una queja administrativa ante el órgano interno de control buscando una indemnización por responsabilidad civil, así como el reintegro de los gastos médicos según la cuantía de la legislación vigente. Hay que recordar que el derecho a la salud es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y asimismo el numeral 2 de la Ley del Seguro Social lo prevé como una garantía al derecho a la salud. El artículo 4 constitucional, así como su reglamentaria Ley General de Salud, protegen y consagran el derecho a la salud, colocándolo como el goce más alto de salud física y mental. Es por ello que toda persona encontrándose en un estado grave de salud puede hacer efectivo su derecho a través de la vía legal mediante una denuncia penal, conforme al artículo 469 de la Ley General de Salud. Sí, acudiría inmediatamente con las autoridades a que hicieran efectivos mis derechos, ya que
se supone que el cargo que tienen ellos es de solventar, de garantizar mi bienestar como ciudadano de este país y como parte de este país, y considero que los primeros que tienen que saltar sobre eso es el Estado. Ante alguna emergencia médica, pensaría antes si me conviene o no acudir a la ley, ya que muchas veces los procesos legales tienden a ser muy tardados, por lo que tendría que checar muy bien si me conviene acudir a esa vía o simplemente dejar como está mi caso. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de este caso de Efraín. Eduardo, y bueno, hemos visto durante este programa que los medios de defensa son efectivos, ¿no? Hemos visto que el amparo, pues sí, resulta en un beneficio para proteger los derechos de las personas. En un primer momento le salvó la vida a Efraín, en un segundo momento pues ya fue muy difícil, ¿no? Nos comenta, se contagió de COVID en el hospital, o al menos eso es lo que decían los médicos que lo estaban tratando. Se intentó por esta vía legal nuevamente salvaguardar la vida de Efraín, pero no se pudo. ¿Qué pasó ante la muerte de este paciente? ¿Cuál fue la respuesta de la institución de salud? Bueno, mira, aquí el día 26 de noviembre, por la madrugada, aproximadamente a las 1 o 2 de la mañana, se comunicó una de las hijas de Efraín para hacerme el conocimiento que su papá acaba de fallecer. Entonces ya al día siguiente informo al juzgado para que nos informe la institución qué fue lo que sucedió. Y pues bueno, el Seguro Social únicamente dice que tuvo complicaciones a lo largo de su estancia posterior a la cirugía, que siguió teniendo complicaciones renales y sobre todo la neumonía que tuvo, que padeció junto con el COVID y la insuficiencia renal. Entonces, ellos únicamente argumentan que debido a esas complicaciones siempre estuvieron manejando que era grave la salud, la situación de salud, y finalmente pues desencadenó el fallecimiento de esta persona. Así es. La posición es únicamente informan esta situación y debido al fallecimiento manifiestan que debido a que ya no hay una afectación a los derechos humanos de esa persona porque había fallecido, pues que se sobresea el amparo. De acuerdo, pues aquí estamos viendo, pues ya lo decíamos, los mecanismos legales que se usaron en este asunto para poder salvar la vida de una persona. Al final, pues sabemos también, conocemos cómo funciona este virus y si estaba contagiado Efraín, pues eso desencadenó su muerte en el hospital. ¿Cuáles son los retos, Eduardo? Aquí podemos ver que pues es una situación muy compleja. Como abogado, como asesor jurídico federal, ¿a qué te enfrentas cuando te llegan estos asuntos? Mira, actualmente, de lo que es marzo del año pasado hacia acá, los retos o el reto principal es la atención al público en cuanto a que no podemos tener contacto por la distancia que se debe tener. Entonces, toda la comunicación en su mayoría es vía electrónica, teléfono, WhatsApp, correo electrónico. Entonces, aquí el mayor reto es que las personas se enteren de nosotros, de nuestra existencia, y una vez que lo tengan presente, el envío de la documentación para nosotros poder analizarla de inmediato y poderles darles una respuesta también de manera inmediata lo más pronto posible. Eduardo, y bueno, ¿cuáles son las acciones que el Instituto Federal de Defensoría Pública lleva a cabo precisamente para atender estas situaciones de salud? ¿Cómo los mantiene capacitados a ustedes para que reaccionen de esta manera que ya nos has platicado el día de hoy, para poder salvaguardar la vida de las personas que corren riesgo, pues cuando está en un hospital, por ejemplo, como el día de hoy estamos viendo? Mira, aquí el instituto sí ha implementado varias medidas, como es la capacitación constante, sumamente constante de nosotros. Son cursos tras cursos, especialización tras especialización, para poder mantenernos a nosotros actualizados en estos temas
y poder darle esa protección a las personas que acuden con nosotros de sus derechos humanos ante las instancias correspondientes. Entonces, sí hay una capacitación constante con la Escuela de Formación Judicial y aparte también con propia del instituto. Entonces sí tenemos una formación integral en este sentido, lo cual repercute precisamente en que se le dé una mejor atención y de mejor calidad a los usuarios con el paso del tiempo. Eduardo, pues comentarle también a la gente que nos está viendo ahorita que el servicio de asesoría jurídica pues es totalmente gratuito, ¿no? Que se pueden acercar con ustedes si se encuentran en una situación similar. Como bien nos comentas, pues esta crisis mundial pues ha llevado a tener muchas consecuencias también en la salud de las personas y se han visto afectados millones y millones, ¿no? Entonces que no tengan miedo y pues toda la confianza, ya comentas, de este servicio gratuito y sobre todo humano, y eso lo hemos dicho mucho en este programa. Sí, pero aquí lo que busca el instituto precisamente es dar ese servicio de calidad y calidez para las personas, para que se sientan, que alguien los escucha y sobre todo que se sientan protegidos, lo cual es la intención del instituto, ¿no? Darle el mejor servicio a los usuarios, a las personas, para que confíen en nosotros y a su vez sepan que se está garantizando la defensa de sus derechos humanos. Eduardo, y bueno, pues ya casi nos vamos. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido este caso el día de hoy. Y bueno, también en este programa hablamos de los derechos culturales. Y es momento en que yo te pregunto, ¿qué nos recomiendas para pues, ejercer precisamente el derecho a la cultura allá en Sinaloa? Mira, por ejemplo, acá en Sinaloa, en Mazatlán concretamente, tienen varios espacios para la cultura, como lo es la catedral, ¿sí? Que data de 1899, con un estilo barroco. También pueden acudir a un municipio que se llama Copala, que es una sede minera, por así decirlo en su momento, de oro y plata, y que está en la cercanía de la Sierra Madre. También tenemos dos museos, y pues bueno, es a grandes rasgos lo que pueden visitar. Un teatro muy bonito, por cierto, Ángela Peralta, en el cual se llevan a cabo eventos de música clásica y representaciones teatrales. Muy recomendables, está en la Plaza Machado, también una placita muy, muy bonita, como tipo Coyoacán, tú conocerás Coyoacán, claro. Entonces más o menos ese tipo de placita. Muy agradable las tardes ahí. Muy bien, Eduardo, pues ahí está la recomendación. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo hasta Sinaloa. Muchas gracias, Emanuel. Y a ti que estás en casa, te dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra Mi Familia de Frida Kahlo. Vamos a conocerla. En esta pintura vemos a miembros de la familia de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, quien nació en 1907 en la Ciudad de México. Fue la tercera de 4 hijas de un alemán y una mexicana. Vemos lo que pareciera 2 secciones separadas entre las nubes y la tierra. Todos parecen serios, pero mirando hacia distintos lugares, cada uno con un rasgo particular. La historia cuenta que Frida siempre estuvo cerca de su familia. En este cuadro están sus abuelos, sus padres, sus hermanas y la propia Frida. Los historiadores del arte han especulado respecto a quiénes son las personas que quedaron inconclusas en el cuadro. Frida comenzó a pintar este cuadro a los 40 años, pero nunca lo terminó. Podemos visualizar una especie de constelación familiar o árbol genealógico con elementos de sus orígenes como las influencias purépechas de su madre. También aparece un feto, que es un tema común en varias de sus obras, y diversos detalles en las miradas, gestos e indumentaria de los personajes que componen esta obra. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra llamada Mi Familia de Frida Kahlo, un orgullo más de México.